días, señores. Les damos la bienvenida a esta edición. Iniciamos pues nuestra edición de esta noche con la situación en el norte de la Franja de Gaza, donde la entidad sionista prosigue su brutal campaña contra las familias de la zona por 58 días consecutivos. Fuentes locales indicaron que al menos 75 personas, en su mayoría niños y mujeres, cayeron este viernes en mártires como consecuencia de dos masacres sionistas separadas contra las familias Ahmed el-Baba en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza. Las mismas fuentes agregaron que los equipos de ambulancias y rescate no pudieron llegar al lugar de las masacres debido a que la ocupación impidió el acceso al lugar, mientras que el director general del Ministerio de Sanidad en Gaza confirmó en declaraciones a la prensa que la ocupación utilizó armas desconocidas que provocaron la vaporización de los cuerpos. Indicar también que sangrientos ataques sionistas han ocasionado la muerte de al menos 40 personas desde el jueves por la noche en la Franja de Gaza, muchas de ellas en el campo de Nusayrat, en el centro del enclave palestino. Fuentes médicas de Gaza declararon igualmente que los equipos de protección civil recuperaron este viernes los cadáveres de 19 mártires como consecuencia de la sangrienta agresión perpetrada ayer jueves por la ocupación sionista en el campamento de refugiados de Nusayrat. Por otra parte, varias localidades del enclave palestino han sido este viernes blanco de la máquina de guerra sionista, lo que dejó 5 mártires en un bombardeo que apuntó una casa en el Nusayrat, 4 en una incursión sionista que alcanzó a un grupo de civiles en el sureste de la ciudad de Gaza y otros 5 en el suroeste de Khan Yunis, después de que los aviones de ocupación atacaron una tienda de campaña de familias desplazadas. Ante la devastadora situación provocada por la barbarie sionista, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, Aziz Sungay, declaró este viernes que la ONU no pudo entregar ayuda humanitaria al norte de Gaza debido a que las autoridades sionistas bloquearon o negaban repetidamente el paso a los convoyes humanitarios. Tras su reciente visita al enclave palestino, el funcionario onusiano subrayó en una rueda de prensa que los palestinos luchan por sobrevivir, señalando que corren el riesgo de morirse por inanición, mejor dicho, enfermedades o bombardeos. Siempre que visito Gaza, el nivel de la destrucción es cada vez peor. Esta vez me alarmó especialmente la prevalencia del hambre. Tras 13 meses de violencia incesante, la amenaza de muerte por inanición, enfermedad o bombardeo es real. Los mercados locales son ahora inexistentes. La ONU no ha podido llevar ayuda humanitaria al norte de Gaza, donde se cree que aún hay unas 70.000 personas debido a los repetidos impedimentos o rechazos de los convoyes humanitarios por parte de las autoridades israelíes. En el mismo orden de ideas, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó que su país no vende armas a la ocupación sionista y que no permitirá que barcos cargados de armas atraquen en sus puertos, subrayando que la región de Oriente Medio no necesita esto, sino una paz verdadera. En otro orden de cosas, Álvarez subrayó la necesidad de apoyar al ejército libanés, considerado un pilar de la estabilidad interna y de la plena aplicación de la resolución 1701. Y desde Inglaterra, más de 60 diputados británicos han pedido al gobierno imponer amplias sanciones a la entidad sionista y tomar medidas concretas para aplicar la decisión del Tribunal Internacional de Justicia sobre la situación ilegal en los territorios palestinos ocupados por haber violado el derecho internacional.
En una carta firmada por más de 60 parlamentarios de distintos partidos políticos dirigida al ministro de Asuntos Exteriores David Lammy, los parlamentarios pidieron también que se pusiera fin a las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan a que la ocupación mantenga su situación ilegal en los territorios ocupados. Y tratándose de la agresión al Líbano, la agencia de noticias libanesa informó este viernes que el ejército sionista abrió fuego contra civiles en la localidad de Hiyam, al sur del Líbano, mientras participaban en el funeral de un residente de la localidad. La Agencia Nacional de Noticias libanesa indicó que el enemigo abrió fuego contra ciudadanos en las tiendas mientras lloraban a un residente de la ciudad. Un proyectil de artillería enemigo también cayó sobre las tiendas, mientras el enemigo de vez en cuando llevaba a cabo operaciones de barrido, ametralladoras también, es lo que escribió la Agencia de Noticias libanesa. Y seguimos hablándoles del Líbano. En su primer discurso desde la entrada en vigor del alto al fuego con la entidad sionista. El pasado miércoles, el líder libanés del Hezbollah, Naim Qassem, declaró este viernes que su partido había logrado una gran victoria. El jefe militar, Naim Qassem, declaró también que su movimiento, que dispone de un gran arsenal, está dispuesto a cooperar con el ejército sionista para reforzar la capacidad defensiva, o mejor dicho, cooperar para reforzar la capacidad defensiva del Líbano. Tras la batalla llevada a cabo por la desgraciada ocupación, he decidido declarar oficial y claramente que estamos ante una gran victoria, mayor que la de julio de 2006. Hemos ganado porque hemos impedido que el enemigo destruyera Hezbollah y aniquilara la resistencia o la debilitará. Nos esforzaremos por preservar la unidad y la soberanía nacionales, mantener la paz civil y reforzar las capacidades defensivas del Líbano. La resistencia estará preparada para impedir que el enemigo se aproveche de la debilidad del Líbano con nuestros socios, en primer lugar, nuestro ejército nacional. Los libaneses regresan a sus hogares tras la entrada en vigor de una tregua de 60 días, violada ya reiteradas veces, ellos solo para encontrar sus casas destruidas y sus posesiones convertidas en cenizas. Veamos este comentario de Kerem Mustafawi. Solo unos días después del inicio del alto el fuego en el Líbano, tras meses de agresión sionista que costó la vida a miles de personas, los residentes de Tiro, al sur del país, dicen que necesitan mantenerse fuertes y comenzar a reconstruir de inmediato. Armados con palas, los residentes estaban despejando los escombros alrededor de los edificios destruidos, mientras los comerciantes prometían volver a abrir sus negocios pronto. Y los electricistas escalaban los edificios para restablecer la energía. Los residentes caminaron en silencio entre los escombros de una mezquita en Tair Dabba, en la gobernación de Tiro, en el sur del país, destruida en los ataques sionistas que golpearon la región. Huellas de destrucción en una mezquita de 100 años de antigüedad. Si este enemigo dice que ataca a la resistencia, ¿qué pasa con las mezquitas y los lugares de culto? También atacó una iglesia en la zona de Dergaya. Por su parte, los residentes de Baalbek, en la valle de Beqa, estaban absorbiendo la magnitud total de los daños de los múltiples ataques israelíes. Un funcionario local, Faiz el-Takesh, también tendrá que reconstruir su casa mientras camina entre los escombros. Lo que ocurrió en Baalbek es una barbaridad por parte de Israel. Lo que queremos decir es que Dios tenga piedad de los mártires y que lo que ocurrió en el Líbano es algo hermoso. Israel no sabe lo que hizo. El enemigo permitió que la gente se uniera entre sí en las regiones, es decir, que se abrazaran entre sí. Queremos agradecer al hijo de Trípoli, al hijo de Zahle, al hijo de Juneye, al oeste de Beqa. La gente se abrazó entre sí.
El acuerdo de alto el fuego, una rara hazaña diplomática en una región asolada por repetidas agresiones sionistas y violaciones, da un poco de vergüenza a los habitantes locales. Sin embargo, la entidad sionista ya ha violado el acuerdo varias veces desde su entrada en vigor. Los diplomáticos europeos e iraníes avanzaron poco este viernes en Ginebra sobre la posibilidad de iniciar conversaciones en las próximas semanas para aliviar las tensiones en la región de Oriente Medio, en particular en torno al programa nuclear de Teherán antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Varias reuniones, las primeras desde las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre, tuvieron lugar en la ciudad suiza 8 días después de la adopción por parte del Consejo de Gobernadores de la OIEA, o sea, el Organismo Internacional de Energía Atómica de Irán, de una resolución apoyada por los europeos que critica la falta de cooperación de Teherán. Un texto recientemente acogido por Teherán. En el resto de la actualidad de hoy, la 48ª Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, más conocida bajo el nombre EUCOCO, se inauguró este viernes por la tarde en la capital portuguesa, Lisboa, con la presencia de movimientos de solidaridad argelinos, europeos y delegaciones de distintos países, así como de cerca de 300 personalidades políticas y mediáticas y del mundo del arte y la cultura. Veamos este informe de Karim Mustfawi. La 48ª Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui EUCOCO se inauguró este viernes por la tarde en Lisboa, Portugal, en un contexto que requiere una mayor movilización internacional a favor de la causa del Sáhara Occidental, última colonia en África. En su discurso de apertura, el representante del Frente Polisario en Portugal, Miomar, elogió el compromiso y los esfuerzos del movimiento de solidaridad de portugués para la organización de este 48º EUCOCO, subrayando la importancia de celebrar esta conferencia en Portugal, especialmente porque coincide con el 50º aniversario de la Revolución de los Claveles, símbolo de libertad y justicia en la historia de Portugal. Este año 2024 es el año también, aquí en Portugal, del 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. Es el primer acontecimiento de esta envergadura a realizarse aquí en Portugal y con un mensaje simple y claro. El Sáhara Occidental, porque es todavía la última colonia en África. Esta conferencia de 2 días se produce en un momento en el que la causa saharaui registra varios logros, entre ellos la decisión histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 4 de octubre, que anuló los acuerdos comerciales entre Marruecos y la Unión Europea, porque incluyen ilegalmente los territorios del Sáhara Occidental, considerado un territorio distinto y separado de Marruecos. Ya hace un mes que la Corte Europea de Justicia, y después de una batalla jurídica de 10 años, dictó que todos los acuerdos que la Unión Europea, la Comisión Europea, las empresas, los Estados europeos han estipulado con Marruecos y que incluyen el Sáhara Occidental son ilegales. Lo más importante, pedir simplemente el respeto de esta sentencia. En esa edición, los participantes abordarán también la cuestión del bloqueo mediático ejercido por el ocupante marroquí para obstaculizar el proceso de descolonización en el Sáhara Occidental, recurriendo a través de la corrupción a los lobbies que influyen en los medios de comunicación internacionales para silenciar la voz de los saharauíes. El diplomático saharaui en esta ocasión elogió los medios y periodistas argelinos que se aseguran de llevar la voz del pueblo saharaui y romper el bloqueo mediático impuesto a su causa. Gracias, Argelia, y felicitaciones. Y
Y al margen de la celebración de la 48ª Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui EUCOCO, se inauguró también por la tarde en Lisboa la reunión sindical sobre este tema. De hecho, este encuentro en el que participan decenas de sindicatos de África, Europa y América Latina coincide con la 48ª Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad y fue pues la ocasión para los sindicalistas que participan en esta reunión de abordar varias cuestiones, en particular la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de octubre pasado. Durante este encuentro internacional de solidaridad sindical con el pueblo saharaui quería compartir el testimonio de Sid Ahmed Dihya, quien era secretario general de la Asociación de los Trabajadores y Jubilados y quien habló de la resistencia sindical y de las luchas sindicales en el marco de la liberación del Sahara Occidental. Esos trabajadores saharauis llevaron una campaña de resistencia al ocupante marroquí a partir de octubre de 1977. Varios participantes europeos se han reunido hoy para expresar de la manera más clara su solidaridad y su apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia en el momento en el que los jueces del Tribunal Europeo ya tomaron una decisión el 4 de octubre de 2024 para confirmar que el Sahara Occidental es un territorio separado de Marruecos. Seguimos con la actualidad en Irlanda. Los votantes irlandeses comenzaron a emitir sus votos este viernes en una elección general que decidirá si la coalición gobernante de centro-derecha, liderada por el primer ministro irlandés Simon Harris, regresará al gobierno. Creo que los dos partidos principales han estado yendo y viniendo durante mucho tiempo y obviamente hay muchos problemas con las personas sin hogar, el costo de vida y otros problemas país. Por lo tanto, tal vez al incorporar más partidos de izquierda o diferentes partidos que no han estado involucrados, se podría cambiar un poco la dinámica. En América Latina ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este viernes que su administración tenía un plan para lidiar con la posible imposición de aranceles estadounidenses al petróleo crudo mexicano, luego de que el presidente electo Donald Trump amenazara con un impuesto generalizado del 25% a las importaciones esta semana. Estados Unidos es el principal destino, recordemos, de las exportaciones de crudo mexicano, y México se ubica como el segundo mayor proveedor de Estados Unidos después de Canadá. Nos vamos a poner de acuerdo. Yo estoy convencida, defendiendo nuestra soberanía, con el respeto a las y los mexicanos, con el respeto a México, y en la colaboración que tiene que tener un gobierno con otro y un socio comercial con otro, tan importantes socios comerciales. Entonces, si llegara a ocurrir, de todas maneras, tenemos plan, pero el objetivo es que no ocurra. Y concluimos con cultura esta noche, un retrato de un caballo con un paisaje oculto en el reverso realizado por Anthony van Dyck. Se subastará la semana que viene durante la Semana Clásica de Christie's, donde podría alcanzar los 3,80 millones de dólares. Caballo andaluz es la primera representación a gran escala de un caballo solitario realizada por el artista flamenco del siglo XVII, según la Casa de Subastas de Londres. What makes this painting Lo que hace que esta pintura sea única es que no solo es la primera representación a gran escala de un caballo solitario de Van Dyck, sino que en el reverso se encuentra el único estudio de paisaje que se conserva. landscape study. Señoras y señores, con esta noticia pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.